Durante 15 años, serví en el ejército. Fui entrenado para resistir el dolor, para disparar sin temblar, para obedecer sin preguntar. Pero nada de lo que aprendí en la milicia me preparó para lo que vendría después, cuando dejé el uniforme para convertirme en lo que juré combatir, un sicario al servicio de un cartel. Mi vida cambió una noche en la que todo parecía normal. Yo estaba de guardia en la base y recibí una llamada de mi esposa. Sonaba asustada. Alguien rondaba la casa. No pude salir. Las órdenes eran claras. Nadie abandona su puesto. Horas después, recibí la noticia que me destrozó. Hombres armados habían entrado en mi hogar, matando a mi esposa y a mi hijo de 8 años. El motivo nunca lo supe. Dijeron que fue un ajuste de cuentas, un error, un mensaje a alguien más. Para mí, fue el fin de mi vida. Pedí ayuda al alto mando, quise que se investigara, que los culpables pagaran. Me dijeron que era mejor dejar las cosas así, que no me metiera en problemas. En otras palabras, no iban a hacer nada. Esa indiferencia me llenó de odio. Esa noche, renuncié al ejército y juré que no descansaría hasta encontrar a los responsables. Ese juramento fue mi condena. Al principio busqué por mi cuenta, preguntaba en calles, en bares, en prisiones. Me decían nombres, apodos, rumores. Así, fui llegando a la orilla del abismo. Un grupo de hombres que decían saber quién había ordenado el ataque. Ellos trabajaban para un cartel. Me ofrecieron información, pero con una condición, que trabajara para ellos. Yo dudé, pero cuando me mostraron fotos de uno de los asesinos de mi familia, acepté sin pensarlo. Entré a un mundo que me era conocido por mis entrenamientos, pero distinto en sus reglas. No había disciplina, ni banderas, solo dinero y sangre. Me dieron un rifle, me pusieron frente a un hombre amarrado y me dijeron: ¿es de los que mató a tu esposa? No pensé, solo jalé el gatillo. La sangre me salpicó la cara y en ese instante sentí que una parte de mí se quebraba y otra nacía. Había cruzado la línea. De ahí en adelante fui útil para ellos. Mi formación militar me hacía distinto a los demás. Sabía emboscar, sabía planear, sabía disparar, sin errar. Pronto me gané un lugar en el grupo. Me llamaban el sargento. Con el tiempo, dejé de ser solo un sicario y pasé a ser jefe de célula. Tenía hombres bajo mis órdenes, armas a mi disposición y una reputación que me protegía. Pero nada llenaba el vacío que había en mí. Mi venganza continuó. Encontré a otros involucrados en la masacre de mi familia. Los busqué uno por uno. A algunos los maté en la calle, a otros los torturé para que confesaran antes de morir. Cada muerte me dejaba con una sensación de alivio momentáneo, pero luego regresaba la misma oscuridad, porque entendí que no importaba cuántos matara. Mi esposa y mi hijo nunca volverían. Hubo noches en que me sentaba solo en un cuarto oscuro, con una botella de whisky y mi pistola en la mesa. Pensaba en acabar conmigo, pero siempre había algo que me detenía. La idea de que aún faltaban más por pagar. Me había convertido en un hombre vacío que solo vivía para matar. El cartel me usaba para operaciones grandes, ataques a convoyes enemigos, secuestros de comandantes, ejecuciones de alto perfil. Me convertí en una sombra que aparecía y desaparecía. Los que me conocían decían que yo no temía a nada, pero en realidad vivía con miedo todo el tiempo. Miedo de cerrar los ojos y ver la cara de mi hijo mirándome. Miedo de escuchar la voz de mi esposa reprochándome lo que era ahora. Un día me mandaron a custodiar a un político que se había aliado con el cartel. Durante una cena privada, ese hombre me reconoció. Había sido uno de mis superiores en el ejército. Me miró sorprendido y me dijo en voz baja: ¿qué carajos haces aquí, sargento?
No respondí. Él sonrió y me dijo: así que al final, todos terminamos en el mismo lado. Esa frase me persiguió por meses. Era cierto. Siempre estuve destinado a acabar así. La traición llegó como siempre llega en ese mundo, silenciosa y brutal. Uno de mis propios hombres, a quien consideraba hermano, me vendió a otro cartel. Me emboscaron en un camino rural. Una lluvia de balas destrozó la camioneta. Yo salí arrastrándome, con el brazo destrozado y sangre en la boca. Sobreviví por instinto, escondido en un canal de agua. Me dieron por muerto. Desde entonces, vivo en las sombras. Cambié de estado, cambié de nombre, y me gano la vida como un fantasma. La gente me ve como un hombre común, un mecánico, un chofer, pero nadie sabe que detrás de mis ojos aún vive el monstruo que crearon. Sigo cargando la pistola que usé la primera vez que maté por venganza. A veces pienso en tirarla al río, otras veces en usarla conmigo mismo. Lo único que me mantiene es la promesa que me hice frente a la tumba de mi familia. Nunca perdonaré, nunca olvidaré. Sé que tarde o temprano me encontrarán, ya sea el cartel que me traicionó o la justicia que me busca. Y cuando ese día llegue, no correré, porque en el fondo, hace mucho que estoy muerto.